Bien, pues ahora pasemos con qué es un PLC. La definición de un PLC es, por sus siglas en inglés, Programmable Logic Controller o controlador lógico programable. Y de acuerdo a la norma IEC 61301, un autómata programable es un sistema electrónico diseñado para ser usado en un entorno industrial. Utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implementar soluciones específicas, tales como funciones lógicas, secuencia, temporización, recuentos y funciones aritméticas. Esto con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. A grandes rasgos, esta es una estructura básica de un PLC, el cual se compone de diferentes áreas. Primero comenzamos con el área de la CPU, en la cual pues tiene el microprocesador y una memoria EEPROM, que básicamente es el firmware del PLC. Posteriormente tiene las áreas de memorias, que igualmente aquí se compone de la memoria EEPROM, la memoria de datos, que es la memoria RAM, memoria de trabajo. Pues existen otros elementos analógicos y digitales del sistema. Tenemos una fuente de alimentación, que es básicamente cómo se alimenta el PLC. Eso puede ser pues, de diferentes maneras, por corriente alterna, corriente directa. Tenemos el área de interfaz, que es la interfaz de la unidad de programación, de periféricos, de entradas y salidas. Y pues tenemos el área de entradas y salidas, que básicamente las entradas son lo que recibimos del mundo exterior y las salidas lo que queremos controlar. Todo eso internamente se comunica en el PLC por el bus de la CPU. Pues pasando aquí en la estructura del PLC, la fuente de alimentación es la que adapta la tensión de la red al área de funcionamiento de los circuitos electrónicos del PLC. La CPU, por sus siglas en inglés, Central Processing Unit o Unidad de Procesamiento Central, es en donde se encuentra el procesador, el cual se encarga de la ejecución de las tareas contenidas en el programa que se haya realizado. Tenemos módulos de entradas, los cuales adaptan y codifican las señales procedentes de sensores y estos protegen eléctricamente al PLC. Existen módulos digitales y analógicos. Estos pues, se dividen en dos tipos, como les mencionaba, entradas digitales, entradas analógicas. Y dentro de las entradas digitales pues, se pueden dividir por el tipo de corriente, ya sea de corriente alterna, que pueden ser de 110, de 220 volts, o corriente directa, que van desde 5, 12, 24 y 48 volts. Estos a su vez se dividen por el tipo de conexión, que pueden ser Sync o NPN o Source o PNP. En las entradas analógicas tenemos de corriente, usualmente es de 4 a 20 mA, y de voltaje de 0 a 5 volts o de 0 a 10 volts. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de cómo es la estructura de una entrada digital en el PLC. Tenemos nuestra señal de entrada. Tenemos una etapa de potencia, la cual hace, lo que tiene es un puente rectificador, el cual va a rectificar pues, la señal proveniente del sensor. Tenemos un filtro de ruido y antirrebote. Esto es pues, para tener una señal lo más limpia posible, una detección de nivel de umbral, que básicamente esto es el voltaje necesario que se requiere en la entrada para que el PLC lo pueda interpretar como un 1. Posteriormente tenemos un fotoaislador, el cual es dividir la parte interna del PLC mediante el fotoaislador, un LED que activa mediante luz a un transistor para así, por si algún motivo se conecta mal la entrada o a cualquier un motivo X, eh, todo el PLC no se llega a dañar, sino simplemente este LED se quema y toda la parte
interno del PLC se protege y pues así únicamente lo que se daña es esta parte de la entrada. Y por último tenemos la parte de la lógica, que ya es la que va hacia nuestro procesador. Tenemos entrada sync y de tipo source. La entrada sync lo que hace es adoptar un potencial de tierra fijo en la terminal común del PLC, y para activarla se requiere un potencial positivo en la terminal para su activación. Es decir, nuestro módulo de entradas va a tener un común, y para que el PLC tome como verdadera esa señal, ocupamos enviarle una señal positiva. En cambio, en la entrada source, esta adopta un potencial de voltaje externo en la terminal común del PLC, y se requiere un potencial negativo en la terminal para su activación. Es decir, ahora nuestro común va a ir alimentado a 24 volts, y pues a la entrada simplemente le enviamos el 0 volts. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una conexión entre una entrada sync y una entrada source. En la PNP tenemos básicamente nuestro sensor, nuestro PLC. Entonces alimentamos a nuestro sensor, nuestro común del PLC va al negativo de nuestra fuente y con el sensor, y la señal del sensor pues va directo a nuestro PLC. Entonces aquí tenemos una entrada de tipo sync. En la NPN tenemos una entrada de tipo source, que es conectamos alimentación de nuestro sensor, el común del PLC va a positivo, y pues la señal del sensor, que básicamente pues es lo contrario, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de seleccionar sus sensores, y también revisar los módulos de entradas que vayan a utilizar, ya que si nuestra módulo de entradas PNP y tenemos un sensor sync, pues la activación de esa señal no va a pasar, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con esa parte. En cuanto a los módulos de salidas, estos decodifican las señales procedentes de la CPU y las convierten en una señal de campo para controlar los dispositivos externos. De igual manera existen módulos digitales y analógicos, y estos pueden tener conexiones diversas. Generalmente son a relevador, transistor o triac. Las salidas a transistor de igual manera pueden ser 5 NPN o tipo source PNP. Tenemos salidas por triac, a relevador, y de igual manera existen módulos de salidas analógicas de corriente o voltaje. De la misma manera, en las salidas, pues como les mencionaba, tenemos de tipo sync y de tipo source, que básicamente es lo mismo que en las entradas. En las tipo sync el común va negativo, en las tipo source el común va positivo. Aquí tenemos un ejemplo. En las tipo sync o PNP, nuestra salida va una señal de nuestro actuador, y su otra terminal va al negativo. En cambio, en la NPN, la señal de nuestro actuador va a positivo. Y por último tenemos los módulos de comunicación, que básicamente estos son interfaz que permiten la comunicación con otros PLC u otros dispositivos periféricos y módulos de programación.